¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la doctora Sara Zurita Martínez, que es licenciada en genética, doctora en genética molecular y microbiología, a cargo de la coordinación del posgrado de la UCASAL y además del área de investigación clínica de la Fundación Ars Médica. En un minuto voy a estar con ella. Vamos a hablar naturalmente sobre el tema del coronavirus. En un minuto voy a estar con ella. Mientras tanto, quería hacer algunas reflexiones sobre el impacto del coronavirus a esta hora. Y me parece a mí que pone dramáticamente en evidencia la profunda desigualdad social en Jujuy. Nadie puede, naturalmente, evadir la amenaza del virus. Ahora, lo cierto es que muchos están en posición de cierto privilegio, pero simultáneamente la gran mayoría está en verdaderos problemas. De manera que la pandemia delata dramáticamente las enormes diferencias económicas y sociales en Jujuy. La economía en Jujuy desde hace décadas se caracteriza por sus enormes sectores que viven en la informalidad. De manera que la comida de miles de jujeños depende de la informalidad de esa economía, que es el 50% del sistema. Y en este sentido, el gobierno nacional, como ya sabemos, ha anunciado ayer una ayuda, un paliativo para 360.000 familias que viven de esto, con un subsidio de unos 10.000 pesos. La verdad, no sabemos si esto alcanza, tampoco sabemos cuánta de ese dinero va a llegar a la provincia de Jujuy. Es decir, todavía no hay información concreta sobre los anuncios del gobierno nacional. A veces pienso que para esto hubiera sido útil un programa como el Jujuy Asiste y Reactiva, no para hacer campaña política, porque la verdad, esto ha sido parte de lo que ha pasado. Hubiera sido más útil contar hoy con esos recursos para inyectarlo, como le digo, en este sector de la economía que hoy está dramáticamente golpeado como consecuencia de lo que nos pasa. De manera que lo que se viene es un escenario patético. Es decir, el día después, estoy hablando del paso de la pandemia. Y creo que esta vez la solidaridad está puesta a prueba, pero en serio. La vacuna es quedarse en casa, sí, estamos de acuerdo. Es una medida necesaria y obligatoria, pero también sirve para espejar las claras diferencias sociales que conviven en Jujuy. Y digo esto porque, mire, un ejemplo, la gran mayoría no privilegiada habita en pequeñas viviendas, con serios problemas en materia de servicios, con serios problemas de vínculo con el sistema de salud, con gravísimos problemas en materia de agua potable. Viven en viviendas de 4x4, muy precarias. Esto lo hemos venido cronicando desde hace ya algunas semanas. Imagínese usted si en este contexto un integrante de esas familias tiene que hacer cuarentena, en medio de este entorno hacinado. ¿Qué quiero decir con esto? Esto tiene que ver con la preocupación de Morales. A esto le teme Morales. Y es por eso que radicaliza su discurso y se obsesiona al pedir que la gente no salga. La pandemia está mostrando crudamente, además, el fracaso de la política. Esto excede a Morales, pero no lo exime de su responsabilidad, porque él es parte de esta generación de la dirigencia política que no ha hecho bien las cosas a lo largo de 30 años. Cuando Morales dice que el conurbano bonaerense, episodio que le ha generado mucha crítica, dice el conurbano va a explotar, está anticipando lo que le puede pasar a él mismo en Jujuy. Por eso su reacción desesperada, rozando hasta los límites de algunas actitudes, hasta diría yo, xenófobas, tiene la explicación en todo lo que le estoy diciendo.
Morales tiene terror a que la situación se le escape de control y va a intentar todo para no quedar como el pato de la boda. Cuando nos volvamos a encontrar, hablamos con la doctora Sara Zurita Martínez. En un minuto. Gracias, director. Como le decía, nos acompaña la doctora Sara Zurita Martínez. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por venir. Bien, muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Al contrario, al contrario. Bueno, cuénteme, ¿a qué nos estamos enfrentando? Bueno, le contesto como genetista. Estamos ante un escenario de un proceso evolutivo. Si nos abstraemos como seres humanos, como individuos, lo que estamos viendo es la interacción entre nuestra especie y este elemento de la naturaleza que ha generado cambios en su estructura y que ahora le ha permitido tomar contacto con los seres humanos y provocar esta enfermedad, ¿no? esta infección, esta pandemia de la cual venimos hablando hace mucho tiempo. ¿Qué se puede entender como ciclo evolutivo? Y en general, cuando hablamos nosotros de evolución, siempre hablamos de evolución en el pasado, ¿no? Estamos hablando de los fósiles, de los dinosaurios, de lo que podría haber pasado, de cómo el mono se convirtió en hombre, etc. Pero en este momento, si hacemos un corte transversal y observamos la situación, lo que vamos a ver es que en este momento nuestro organismo se está poniendo en contacto con un ente que ha generado nuevas capacidades infectivas, ¿bien? Y nuestro organismo también asiste a un proceso de cambio del cual como especie vamos a salir mejorados. Puntualmente pienso que nuestro sistema inmunológico va camino hacia esa mejora y es por eso que le digo que esos procesos que en general nosotros siempre hablamos de la evolución en pasado, qué es lo que ocurrió, cómo se adaptó, lo estamos viendo en este momento, es una cuestión muy dinámica. Esto ocurre todos los días. Bien, ajá. Todos los días todo tipo de organismo interacciona con otro organismo y cada uno está buscando su mejor forma, su mejor fitness, como se denomina fitness evolutivo, que le permita adaptarse, reproducirse y perpetuarse en el tiempo. Ahora, estas pandemias, por lo que cuentan, por lo que dicen, se están sucediendo a ritmos cada vez mayores o más acelerados. ¿Usted advierte lo mismo? Bueno, particularmente con este tipo de virus, en el año 2002, que fue el tema del SARS, sí, el síndrome severo agudo respiratorio, vimos el primer brote grande, digamos. Posteriormente, en el año 2009, con el tema de la gripe H1N1, y ahora, 10 años después, estamos viendo esta reemergencia de coronavirus con nuevas capacidades adaptativas que nos está provocando esta situación sanitaria en la que nos encontramos actualmente, ¿no? Ahora, ¿por qué se ha dado con tanta velocidad en gran parte del mundo, o casi todo el mundo, incluso, digamos, instalándose en regiones no previstas? Lo que ocurre, Alejandro, es que hay una interacción entre las especies, entre los organismos, que está relacionada con los hábitos alimentarios, la cultura, los hábitos sociales, de vivienda. Y en este caso lo que estamos viendo, que es un artículo que yo compartí en el día de ayer en Facebook, sí, de Clinical Microbiology Reviews, donde nos comenta que la alta cantidad, el alto reservorio de este tipo de virus en murciélagos y la costumbre exótica de la gente del sur de China de comer murciélagos es una bomba de tiempo. Literalmente así lo dice el artículo en su resumen. ¿Bien? Entonces lo que nosotros estamos viendo es que hay, por ejemplo, en este caso, esta capacidad o esta cuestión cultural de comer animales exóticos. Este virus puntualmente se encuentra en murciélagos. ¿Bien? Pero también recordemos que H1N1, H1N5, etcétera, que es la llamada gripe aviar o gripe porcina, se encuentran en las aves y en los chanchos. ¿Bien? Así también como, por ejemplo, el virus de Creutzfeldt-Jacobs,
que se encuentra en el cerebro de los humanos y en rituales mortuorios de África los deudos comen el cerebro del difunto, por lo tanto transmiten entre ellos el virus. Entonces, estas costumbres, estas cuestiones culturales hacen que nos expongamos con mayor frecuencia sí. a estos entes. Ahora, pero advierto que usted dice que se está produciendo, esto es un proceso evolutivo. Así es. Pero, digamos, las costumbres ancestrales o culturales involucionan. ¿Cómo se explica? Bueno, en realidad la gente come lo que le parece comer, lo digamos, hay, por ahí, digamos. o lo que hay, exactamente. Digamos, hay una teoría del darwinismo malthusiano que dice que el tamaño de la población está ajustado a la capacidad de generar alimentos de la humanidad. Esa teoría ya ha sido sobrepasada, lo hemos visualizado, digamos, porque si bien es cierto hay áreas del mundo con grandes hambrunas, el hombre es capaz de producir más alimento del que puede consumir, más allá de las cuestiones del hambre en distintas regiones, ¿no? Entonces, bueno, hoy está de moda comer, no sé, pescado, tal tipo de pescado, mañana está de moda comer murciélagos y depende de la actividad, ¿no? También hay gente que relaciona muchísimo, por ejemplo, el tema de las vacas o del tema de los cerdos con el hacinamiento, la ganadería intensiva, que es una teoría, una rama, digamos, de la gente que va hacia el camino del vegetarianismo, del veganismo. Sí, esto explica por qué se corren, o por qué cambian los hábitos. Bien. ¿Conocen este antecedente? Sí, y además está todo lo que es el tema del maltrato animal, claro, y toda esa cuestión, ¿no? Entiendo. Pero ellos plantean que todo lo que es el abuso de la ganadería, el hacinamiento, los grandes feedlots, hacen que se produzcan estos tipos de virus en contacto. Bien, entonces va creciendo el contacto. Ahora, esto no se lo puede vincular, lo que nos está pasando, con digamos, con procesos del hombre, que tiene que ver con la deforestación, nada de eso, digamos, bueno, con el cambio climático, nada de eso tiene que ver. Los incendios, por ejemplo, en Australia, en el Amazonas, no tiene conexión esto. Yo particularmente creo que no. Probablemente algún otro evolucionista pueda pensar que sí. ¿Por qué creo que no? Porque creo que el virus, y los invito a leer un libro muy interesante que se llama El gen egoísta, lo que hace el virus, como cualquier otro organismo que tiene que sobrevivir, es adaptarse, reproducirse y prosperar en el tiempo evolutivo. ¿Bien? Sí. Entonces usted puede ver, por ejemplo, las epidemias de cólera, que en realidad nosotros hemos tenido cólera, Bolivia ha tenido cólera, África ha tenido cólera, Europa ha tenido cólera, pero hace 100 años atrás de nuestro brote. ¿Por qué? Porque está relacionado con las cuestiones sociosanitarias. Es distinto, digamos. En realidad lo que hacen estos entes, estos virus, estas bacterias también, es marcar, como decía usted en su editorial, la situación actual en la que se encuentra viviendo la humanidad. Claro. Desnuda la realidad en la que estamos. Es por eso que actualmente en esta pandemia los gobiernos tienen tanto temor que lo que explote sea la demanda de servicios de salud. Entiendo. En realidad. Bien, este virus, como todos los virus actualmente, ellos evolucionan hacia ser menos letales y más infecciosos. Ahora, está muy bien. La detengo ahí si me permite, claro. ¿no? Digo, la aparición de estos virus, su accionar fenomenal en materia de propagación, no invita a que los gobiernos replanteen su estrategia de política de salud pública. Bueno, en realidad eso es exactamente lo que puse ayer en el encabezado de la foto que compartí en el artículo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque en realidad las políticas sociosanitarias deben estar relacionadas con el contexto de salud. Hace muchísimos años ya se planteó otra rama dentro del área de la salud pública, que son los determinantes de la salud. Esos determinantes están relacionados con el agua, las excretas, el hacinamiento, o sea, todo lo que hace a la condición socioeconómica del individuo. Entonces, la política sanitaria se dicta en función de eso. ¿Bien?
No comer murciélago, porque es reservorio de un virus, es también una norma dentro de la política sanitaria, debiera serlo al menos. Digamos que ahí hay una falla en el sistema sanitario chino. Hay una falla, digamos, bueno, por decir un ejemplo, ellos pueden decir, bueno, pero nosotros queremos comer murciélago, ¿por qué no lo podemos comer? Bueno, porque evidentemente estamos transfiriendo o estamos recibiendo de este huésped la capacidad infectiva del virus, que además el virus es tan evolucionado que no mata a su huésped. El murciélago, el chancho, las aves se mantienen indemnes, digamos. Mientras que al tomar contacto con el ser humano, que no tiene una máquina inmunológica perfecta, se producen los síntomas y la enfermedad. Está muy bien. Yendo directamente al panorama local, digamos, a la situación en la Argentina, ¿cómo cree que va a evolucionar todo? Bueno, yo creo que... ¿Usted cree que lo peor no llegó todavía? En realidad lo que le voy a plantear es lo siguiente. Usted fíjese, como yo decía hace un rato, que cuando hablamos de estos fenómenos evolutivos nos abstraemos como individuo y hablamos como especie, ¿no? Usted fíjese que las medidas que se están tomando actualmente, además de la higiene de manos y lo que hace a la cuestión individual, están relacionados con medidas colectivas. Ajá. La responsabilidad social de cada uno, lo que nos compete, que es quedarnos en casa, no salir, no propagar el virus, son medidas que no son médicas, no son medicamentosas, sí, sino son medidas sociales de conciencia social. Entiendo. Esa es nuestra defensa en este momento. ¿Pero por qué? Porque como le decía anteriormente, lo que va a explotar acá es la demanda de servicio. Y ningún país del mundo, ninguno, y usted lo puede observar como lo que ha ocurrido en Italia y lo que está ocurriendo en Estados Unidos y España, correcto, ningún país del mundo está preparado para responder a la tamaña demanda de servicio que produce esta enfermedad. Bien, no solamente el servicio que puede ser el tratamiento de la infección, de los síntomas mínimos que puede ser una gripe común, sino que además en personas que tienen comorbilidades, es decir, enfermedades que acompañan esta infección viral, como la diabetes, la hipertensión, el paciente oncológico, el paciente con enfermedades respiratorias, vamos a estar hablando del uso de los servicios de alta complejidad. Estamos hablando de la UTI, la unidad de terapia intensiva. Estamos contando respiradores. Estados Unidos está contando respiradores. Bien, entonces estamos hablando de una demanda de servicios de alta complejidad en el sistema de salud, tanto público como privado. Sí. Ese es el temor que tienen los gobiernos en este momento, de los países periféricos, países del segundo mundo, primer mundo, de cualquier mundo. La demanda del sistema de salud. Y eso usted lo puede leer en cualquier libro de salud pública, donde lo que estamos viendo en este momento es que hay una mayor demanda de servicios en general por, entre otros fenómenos, el envejecimiento poblacional. Entonces la gente vive más, las enfermedades comienzan a aparecer con mayor frecuencia y mayor cantidad de servicios de salud es lo que se necesita. Entiendo. A eso usted le suma esta enfermedad, esta infección viral, y estamos realmente en una situación crítica. Bueno, se me acabó el tiempo. Ay, qué pena. La vamos a volver a convocar si no le molesta. No, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por haberse llegado a nuestros estudios. Muchas gracias a usted por la invitación. No, al contrario, gracias. Chao.